Hola, bienvenidos. Hoy vamos a abordar la unidad 3 de su material de estudio, en donde vamos a tocar los puntos de la llegada de los europeos a América, las expediciones, tanto de Colón y de Hernández de Córdoba, Grijalva y Hernán Cortés, y cómo se dio la conquista espiritual y la conquista militar. Bueno, primero la conquista militar y luego la conquista espiritual. ¿Y qué tipo de sistema o régimen político y social se instauró una vez que los españoles conquistaron o invadieron a los nativos y autóctonos de aquí, del continente América, lo que hoy conocemos como América, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues era parte del Valle de la Náhuac. Así que vamos a empezar. Los aspectos que voy a mencionar aquí van a ser muy rápidos para no profundizar y aprovechar el tiempo, y solamente voy a tomar énfasis en algunos puntos. Bueno, durante la Edad Media en Europa prevaleció un sistema de pensamiento de las personas en que se basaba, ya vimos esto en filosofía, el pensamiento de las personas era muy dado a lo metafísico, incluso a la superstición, pero sobre todo, más allá de la superstición y de la metafísica, el pensamiento de las personas, de manera muy general, era un pensamiento dogmático religioso, es decir, todas sus creencias estaban basadas en la divinidad, en la providencia de Dios. Esto significaba que ellos creían, o la mayor parte de la gente creía, o les hicieron creer que la única verdad se encontraba en la Biblia, en las escrituras judeocristianas. Por eso tenían el pensamiento muy dogmático, religioso, católico, y por otro lado también creían en supersticiones. Por ejemplo, lo que ven ustedes ahí en la ilustración, creían que habían monstruos marinos que se devoraban a los barcos y que la tierra era plana, que más allá del horizonte del mar ya no podían navegar porque los barcos se hundían. Cosas como esas era la forma de pensamiento que los caracterizaba. Estamos hablando en la Edad Media. Ya para la edad, la era de finales de la Edad Media, como 1300, 350, 1400, lo que cuando ya surge el Renacimiento, naturalmente que ya empiezan los primeros vislumbres de la ciencia, ¿no? Y ahí ya los europeos empezaban a cambiar un poquito de mentalidad, y en ese entonces Portugal y España tenían una competencia económica y política y de conquistar imperios para hacerse las potencias más poderosas. Para eso era importante ir a colonizar, a conquistar pueblos, someterlos, tenerlos como esclavos y como gente para probablemente cuando habían guerras, llevarlos para la guerra, pero sobre todo para ponerlos a trabajar y explotar los recursos naturales de esas colonias y sacar oro, plata, bronce y todo tipo de recursos naturales para tener dinero y comprar más armamento y hacerse una potencia más fuerte. Bueno, resulta que años atrás de que los europeos vinieran a América, Marco Polo ya había hecho, un europeo ya había hecho viajes de exploración alrededor del mundo y había visto ciudades a los que él denominaba como las ciudades de oro, como Zipango, Catay, Cibola, que eran las actuales colonias o los pueblos de China, de India, de Japón y esas islas por allá, en Asia. Entonces él viajó para allá y extrajo, bueno, compró algunos productos que habían de allá y los llevó a Europa, principalmente como la seda, los condimentos, o sea, las especias para los alimentos, como la canela, el clavo, eh, otros recursos como la pólvora, la brújula y otros materiales más, la tinta, la tela de seda y otras piedras preciosas eran lo que comerciaba de Asia a Europa. Y de Europa empezaron a comerciar, como se maravillaron de esas cosas, empezaron ya a comerciar, vendían la lana de borrego a Asia, el cobre, estaño, entre otros productos, ¿no? Entonces ya había un sistema de comercio, ya había el expansionismo, mercantilismo, de la doctrina mercantil, mejor dicho, se estaba expandiendo por otros horizontes. Naturalmente que sus mapas cartográficos que utilizaban para navegar en los barcos no eran como lo que tenemos hoy,
un mapa mundi muy bien elaborado. Para ese entonces ellos nada más tenían 3 continentes en su cartografía: África, Asia y Europa. Para ellos no existía Oceanía ni existía América porque no estaban en su concepción. No sabían que existían esos territorios, aunque estos territorios ya existían y no se llamaban así. No se llamaban América ni Oceanía. Bueno, el punto es que a este tipo de comercio lo realizaban los europeos por la parte del este. Es decir, ahí en la pequeña ilustración que estamos viendo, a ver, déjame ver, sí, aquí en la pequeña ilustración que tenemos del mapa, hay un punto que dice Lisboa, que es Portugal. Bueno, por Lisboa, al ladito está España. España comerciaba sus productos, y Francia y Lisboa, pasando por el mar Mediterráneo, que está entre África y Europa, de tal manera que pasaban el mar Mediterráneo, luego pasaban parte de Europa, que era el desierto de Arabia Saudita, para llegar hasta India y las Filipinas, las últimas islas que están por allí, llegar a Zipango, lo que es Japón. Pero esa era la ruta comercial. Pasaban el mar Mediterráneo, luego pasaban por todo el desierto de Arabia Saudita, y esa era su ruta. Pero resulta que después de la caída de Roma, el Imperio Otomano se volvió muy poderoso, se volvió muy fuerte. Resulta que para esos tiempos, estamos hablando de 1400 y en adelante, 1470 y tantos, el Imperio Otomano empezó a tomar control de todo ese territorio del mar Mediterráneo y del desierto. Entonces, habían ciertos peligros que ya no podían utilizar esa ruta, peligros de extremo calor, cuando era invierno, mucho hielo o mucho frío, y 3, estaba bloqueado por el Imperio Otomano, es decir, que no podían cruzar por allí. Entonces, se pusieron a buscar una ruta para llegar a comerciar todos esos productos, ¿no? Le llamaron la ruta de la seda o la ruta de las especias porque era lo que más se comerciaba. Entonces, Portugal fue el primero, antes que España, de encontrar una ruta alternativa hacia el sur. Rodeó toda la parte de África hasta Cabo de la Esperanza o Cabo de las Tormentas, hasta el sur de África, y ahí subió por todo lo que es la parte de África hasta llegar a la parte de India. Esa ruta la controló, la descubrió y la controló Portugal. Puso buques o barcos con morteros y con artillería para derribar cualquier otro barco que quisiera pasar por allí, porque esa ruta ya la tenía controlada Portugal. Así que España no tenía opción. Por el este no podía porque por los 3 elementos que ya le mencioné del imperio y de las condiciones climatológicas. Por el sur ya la había encontrado Europa, es Portugal. Por el norte sabían que era difícil, era imposible por el polo norte porque el mar está congelado y entonces no podían navegar por allí, por el hielo. Así que les quedaba la única ruta, que era por el oeste, viajar hacia el oeste, hacia el occidente. Pero no sabían todavía de esa ruta hasta que después llega un personaje, según la historia coloquial, un personaje genovés de nombre Cristóbal Colón, Génova, Italia, quien es el que marca el destino o cambia el destino. Bueno, entonces, antes de que hablarles de eso, ¿cuáles son los factores que motivaron la exploración, los viajes de exploración de los europeos? Pues primero querían buscar nuevas rutas para comerciar. Van a buscar una nueva ruta porque ya las 3 rutas son complicadas para España. La otra causa era que tenían que conquistar pueblos, y a cambio de conquistarlos tenía que el rey o el papa le decía al rey: ya lo conquistaste, el territorio que conquistas, el dinero es para ti, una parte es para ti, una parte para nosotros, el Vaticano o el papado, pero tienes que evangelizar o cristianizarlos, es decir, tienes que darles la fe católica a esas personas que conquistes en esos pueblos. Entonces, eso era la consigna, ¿no? Como que los motivos era encontrar una nueva ruta, extender el catolicismo, llevar la evangelización, y 3, pues acrecentar o fomentar o fortalecer la doctrina mercantilista, es decir, el comercio entre diferentes países. Así que Cristóbal Colón, supuestamente era de Génova, Italia, llega
a Portugal con el rey Felipe II y le vende el proyecto, que si quería que le encontrara otra ruta para comerciar por la ruta de las Indias, para llegar a las Indias, y le plantea que es posible navegar toda la Tierra, porque la Tierra es esférica, no es plana. Entonces él ya llevaba la idea de que la Tierra se podía navegar. Si yo partía de un punto, le daba la vuelta, llegaba al mismo punto. Eso era lo que Cristóbal Colón sabía, pero Cristóbal sabía esto Colón porque había leído un libro que se llama Imagen del Mundo, de Pedro de Aliaco, y ahí se relatan ciertos misterios. También había leído ya muchos relatos y los diarios de Marco Polo, entonces tenía otras ideas Cristóbal Colón. Resulta que, disculpen, le presenta el proyecto al rey Juan II, no Felipe II, Juan II, estaba confundiendo con el rey Felipe de España. Bueno, Juan II rechaza la propuesta de Colón y le dice, no me interesa tu proyecto, yo ya tengo una ruta comercial, así que no. Entonces, Cristóbal Colón se retira de Portugal y se va a España, y en España presenta ese proyecto, esa iniciativa a los reyes católicos, a la reina Isabel católica y el rey. Y aquellos gustosamente le dan dinero, oro y viajes, barcos, gente, comida, alimento, provisión para que buscara la otra ruta. Así es como Colón sale y parte, ya no al norte por el hielo, al sur estaba controlado por Portugal, al este en los peligros del clima y el Imperio Otomano, sino que sale hacia el occidente. Así como ven aquí las líneas, hay 4 viajes de exploración, es decir, que Cristóbal Colón en su primera ida le llevó aproximadamente 3 meses desde España hasta llegar, cuando llegó a las islas de Guanahani, cerca de Cuba, y hizo 4 viajes desde 1492 hasta 1502. O sea, más en 10 años aproximadamente hizo 4 viajes. En los 4 viajes que hizo Cristóbal Colón, se quedó gente viviendo en estas islas, en Cuba, en Haití, en Trinidad y Tobago, en las Bahamas, en Guanahani, en la Jamaica, en todas estas islas de alrededor de Puerto Rico y Santo Domingo. Ahí entonces islas se quedaron personas de España viviendo. Y Cristóbal Colón regresaba, y luego al regresar se traía más gente y así sucesivamente. Así que fueron poblando todas estas islas aquí en América. Supuestamente Colón había llegado a las Indias, allá en Asia y en Japón. Y es que tenía toda la razón. Si América no hubiese existido, si el continente de América no hubiese existido, Colón hubiera seguido su trayectoria y hubiese salido exactamente en Japón, por las islas de Japón y China. Tenía toda la razón, solo que no sabía que existía otro pedazo de tierra. Entonces Cristóbal Colón creyó que había llegado a las Indias. A las Indias se le llamaba la India, Japón, China, Filipinas, todas esas islas y pueblos por allá, o civilizaciones. Entonces murió creyendo haber llegado a las Indias, y por eso bautizó a los nativos de allí como indios. Entonces, así fue como se pobló aquí. Pero la gente que pobló esas islas alrededor de Cuba empezaron a hacer toda una masacre. Despojaron a los nativos de sus tierras, los hicieron esclavos, los pusieron a trabajar las tierras que había allí para producir y alimentarse, y los maltrataron, los latigaban, etcétera, etcétera. Tanto así que muchos de los nativos que vivían ahí se empezaron a ahorcar. Es decir, se suicidaban, otros se lanzaban al mar, se iban nadando por el mar para salir a una isla o llegar a la orilla de la tierra. El detalle era no sufrir los embates o las torturas que le daban los españoles. Entonces, con ese tipo de tortura, mucha gente empezó a morir, y los nativos de allí, de las islas, pues se fueron extinguiendo, y los españoles dijeron, ya no tenemos quien nos trabaje en la tierra, así que hay que buscar más gente. Para eso ya se había nombrado un gobernador en la isla de Cuba, que gobernaba todas las islas, don Diego de Velázquez. Entonces don Diego Velázquez dice, hay que buscar gente. Aquí ya estamos hablando de 1502, 1504 en adelante. Ya Cristóbal Colón ya había hecho sus 4 viajes de exploración y ya había incluso hasta muerto. Pero la gente que se quedó aquí en estas islas, pues se apropiaron de los terrenos, las propiedades de los indígenas, y esclavizaron a todos los nativos, las violaban a las mujeres, a los niños los violaban y los convirtieron en esclavos.
pero muchos murieron, entonces había que buscar más gente. Se empezó a acabar la gente en las islas. Así que don Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, dijo, hay que buscar gente. Entonces esto hizo que se realizaran las expediciones ahora alrededor de las islas de América, de Cuba y todas esas para llegar. Así fue como llegaron a México. Ahorita les voy a comentar las expediciones rápidamente. Pero bueno, entonces estamos hablando aquí de que lo que es América no se llamaba América. Aquí le llamaban Valle de la Náhuatl y tenían otros nombres. América se le puso ese nombre ya después porque un tal personaje Américo Vespucio, cuando vino aquí, siguió la trayectoria de Colón y dijo, ese territorio que cruzó al Colón, que encontró Colón, no se llaman, no son las Indias o no es Asia, es otro continente. Y entonces un alemán le escribió en un libro, entonces vamos a ponerle a ese continente América, en honor a Américo Vespucio, que dijo que esa es otra tierra, esa no es las Indias o no es Asia, así que en honor a eso. De lo contrario, si Colón hubiera dicho, esta es otra tierra, no existía en nuestro mapa, pero es otro territorio, es muy probable que se hubiera llamado la Colombina a este continente. Es muy probable que así lo hubieran puesto, ¿no? Entonces, ya pasó la fase de exploración de Cristóbal Colón, sus 4 viajes, que no hay mucha relevancia en eso. Entonces ya tenemos los 3 viajes, ahora las 3 expediciones de México. ¿En qué consisten las 3 expediciones? Bueno, era ir a buscar gente, esclavos, a las islas para capturarlos y llevarlos a Cuba y a todas las islas para que pudieran trabajar las tierras que los españoles ya se habían apropiado. Así tenemos la primera expedición que parte desde Santiago de Cuba, de la parte del sur, desde la isla de Cuba del Sur, llegan por la parte de todo lo que es la parte norte de Cuba hasta llegar a Yucatán. Y en Yucatán encuentran gente con los que tuvieron un enfrentamiento. La versión de los españoles o la versión de los vencedores cuenta que los mayas que vivían en Yucatán los salieron a agredir, los golpearon a los españoles y que por eso fue el conflicto. La versión de aquí cuenta que los españoles llegaron y empezaron a golpearlos. Pero ¿quién no va a entender que se va a ver un pleito? Por supuesto, porque los españoles llegan con la orden de don Diego de Velázquez a capturar indígenas o nativos, tomarlos a la fuerza, hombres, mujeres y niños, y a meterlos al barco y llevarlos a Cuba y venderlos como esclavos. Eso es un secuestro, eso es un rapto. Por lo tanto, los mayas, los indígenas, los nativos de aquí tenían todo el derecho de defenderse y de asesinarlos o de matarlos, porque eso era un robo, eso era un rapto, un secuestro. Entonces, en Champotón, Campeche, ahí hubo una batalla muy cruel y sangrienta contra los españoles, los nativos mayas, tanto así que los españoles salieron malheridos y regresaron, casi llegaron hasta Florida, pero bajaron a Carenas. Carenas es lo que hoy es La Habana, Cuba, La Habana. Ahí en Carenas llegaron y rindieron su informe que no llevaron muchos cautivos, precisamente porque se enfrentaron. Así que don Diego Velázquez para el siguiente año organiza otra expedición, porque su empresa no había conseguido el objetivo, es decir, secuestrar personas para venderlas. Así que nombra a Juan de Grijalva, porque el señor, el primero que se llama Francisco Hernández de Córdoba, muy malherido y probablemente murió, así que ya no pudo dirigir la segunda expedición. Eso fue en 1517, la primera expedición. 1518, segunda expedición, Juan de Grijalva. Recorre casi lo mismo, sale desde allá de Santiago de Cuba, hace lo mismo, solo que baja por Islas Mujeres. Le llaman Islas Mujeres porque en la primera expedición encontraron unas estatuillas en forma de mujer y los españoles le pusieron Islas Mujeres. Bueno, ahí en Champotón, Campeche y todos los demás pueblos de Tabasco, Veracruz, hasta casi cerca de Tamaulipas, empezaron a recolectar a gente, o sea, a capturarlos. Muy probablemente no consiguieron el objetivo de raptarse a mucha gente, porque regresaron a Carenas y le dijeron a don Diego, no hay. Así que don Diego de Velázquez, frustrado, organiza otra tercera expedición para el siguiente año, para 1519. En eso estaba organizando su travesía, pero hay quienes dicen que tenía un yerno que se llamaba Hernán Cortés, y hay quienes dicen que no era yerno de don Diego de Velázquez. Pero Hernán Cortés escucha que hay posibilidades de riqueza y oro en demás islas, en pueblos, así que tenía el deseo de salir y aventurarse a ver si eso era cierto.
por lo que se toman los barcos de don Diego de Velázquez, reúne soldados a su cargo y se embarcan en secreto y parten desde allá mismo, de Santiago de Cuba, solo que lo hacen por la parte sur de Cuba, pero llegan a Campeche, llegan a Yucatán y de Yucatán bajan a Campeche, Tabasco, desde Tabasco llegan a Veracruz y ahí en Veracruz funda la primera ciudad que se llama Villarrica de la Veracruz. Y allí, al llegar a Veracruz, le dice a sus soldados, destruyan los barcos. O sea, la idea no es regresar a Cuba, la idea es adentrarnos, buscar la riqueza y quedarnos con el tesoro en esos pueblos. Esa fue la intención. Cuando los nativos se enteran de que empiezan a llegar extraños, a Moctezuma llegan rumores de que eso iba a suceder, pero antes de que llegaran los españoles, ya había una leyenda de una mujer que lloraba ahí en el pueblo mexica, lloraba la desgracia de que su pueblo iba a ser diezmado o conquistado. A esa leyenda nosotros la conocemos como la Llorona, porque decía, ay mis hijos, se refería a su pueblo, a los mexicas que iban a ser destruidos. Hubo presagios también que el lago de Texcoco empezó a hervir sin razón. Otro presagio es que veían cometas pasar por el cielo. Esos señales que algo iba a pasar, no a acontecer. Entonces era la llegada de los españoles. Cuando se enteraron los nativos, porque tenían emisarios en cada pueblo, llegó hasta los oídos de Moctezuma, que llegaron extraños, les mandaban oro a Cortés y a la gente, salieron antes de que llegaran los mexicas, le estaban llegando ofrendas. Dice nuestro monarca que tengas esto de nuestro señor, decían, de recompensa o de ofrenda, pero que se retiren. Pero no, Cortés siguió. Y entre sus idas empezó a conquistar, a matar, se enfrentó con los totonacas, los venció y luego les dijo que se unieran a Cortés políticamente, les dijo eso, únanse a mí, yo los voy a liberar del diezmo o de la esclavitud que sufren de los mexicas, porque los mexicas habían hecho una alianza con los de Tlacopan y los de Texcoco para vencer y dominar a todos los pueblos que estaban a su alrededor. Así que todos los demás pueblos, excepto un pueblo, los tlaxcaltecas, eran todos estos que eran más guerreros. Todos esos pueblos le pagaban tributo a los mexicas. Entonces Cortés aprovecha esa idea y les dice, únanse a mí y los voy a liberar. Para no hacerlo tan largo el cuento, los toltonacas se unen, los vence Cortés, se unen, luego va a Cholula, Puebla. En Tlaxcala, perdón, a los Tlaxcala también les ofrece la misma propuesta, se unen los tlaxcaltecas y en Cholula también los vence y les dice únanse a mí y se unen los de Cholula, Puebla. Entonces ya habían 3 pueblos que se le unieron a Hernán Cortés. Los españoles nada más eran como 800, hay quienes dicen que 1500 o 1300 españoles, de 800 a 1500 con caballos y armas y perros. Los mexicas eran más de 1 millón de habitantes. O sea, no los podían controlar fácilmente o conquistar. Así que, ¿cómo los conquistan? Pues la traición de los pueblos. Curiosamente se le llama malinchismo a aquel que traiciona a su patria. ¿Por qué viene malinchismo? Se me olvidó comentar. Es que ahí en Campeche, cuando Cortés... me regreso un poquito. Cuando Cortés llegó a Yucatán, se encontró a un español que ya vivía ahí. Curiosamente ese español no se sabe mucho en la historia, pero era uno de las primeras expediciones de Cristóbal Colón, que dice que su barco, un barco naufragó, se había hundido, y que uno de esos logró escapar y llegó ahí a las islas en Yucatán, pero ahí los mayas lo capturaron al español y lo convirtieron en esclavo, pero ya con el tiempo ese señor español aprendió el maya, se casó con una nativa maya y de ahí nació el primer mestizo, mezcla de un español con un nativo o un indígena. Hay quienes dicen que ese mestizo se llama Martín, no se confirma todavía. Bueno, el punto es que ahí vivía, entonces este personaje se vuelve un maya, se viste como maya, se llamaba Jerónimo de Aguilar. Entonces cuando Hernán Cortés pasó en esa última expedición allí, reconoció a los españoles y le habló en español. Entonces Hernán Cortés lo invitó a su tripulación. Entonces este señor Jerónimo de Aguilar se sube al bote o al barco y se va con Cortés a la expedición. Y en Champotón, Campeche, más o menos, ahí hay quienes dicen que los mismos mayas le ofrecieron un tributo a los españoles, una recompensa de 20 doncellas, o sea, 20 doncellas, 20 señoritas de 13, 14 años vírgenes,
como amantes, a quienes las violaron una y otra vez. Es más, dicen que hasta en dados se lo jugaban los soldados para ver quién pasaba primero con las muchachas, con las doncellas. El caso es que dentro de esas 20 iba la Malinche, pero la versión oficial cuenta que esos mayas agarraron a 20 mujeres y entre ellos a 20, dentro de las 20 iba Malinali o Malintzin, en náhuatl Malintzin, que era una mujer muy culta, muy letrada, preparada, que sabía náhuatl, sabía maya y que sirvió para la conquista porque ella traducía, porque los mexicas hablaban náhuatl y los mayas hablaban maya. Entonces, la Malinche traducía del maya, del náhuatl al maya y del maya lo pasaba al castellano y a don Cortés entendía eso, ¿no? O el quien entendía el castellano más claramente y entendía el maya era Jerónimo de Aguilar. Entonces, así estaba, ¿no? Malinche entendía a los mexicas del náhuatl y en el propio lenguaje maya se lo pasaba a don Jerónimo de Aguilar y don Jerónimo de Aguilar sabía maya, pero también sabía el español, porque era español, se lo comunicaba a Hernán Cortés. Entonces, esos dos personajes fueron claves en la conquista, don Jerónimo de Aguilar y la Malinali o Malintzin, que hoy le decimos como Malinche, pero hay quienes dicen que también se llamaba Marina. Bueno, punto es que sirvieron y fueron piezas claves en la conquista. Entonces, cuando llegan ya a las conquistas con todos esos pueblos que se le van uniendo, se enfrentan a los mexicas. Y bueno, a ver, dime tu pregunta. El punto es que hubo un encuentro, el primer encuentro, Moctezuma con Cortés. Moctezuma le dice, bienvenido, esta es tu casa, por cortesía y por modal. Y se pasa la traducción, le llega hasta Cortés y Cortés dice, pues, me está ofreciendo su trono, o sea que ya se rindió sin haber hecho combate. Y mientras le dio un paseo por todo el palacio de Azacayatl, el monarca le estaba dando a conocer su territorio. Cortés lo aprendió con sus soldados, los capturó y los encerró en el palacio de Azacayatl, y mientras tanto empezó a buscar tesoro y a buscar todo el oro que estaba en la ciudad. Y para eso pasan días y meses, pero el monarca estaba siendo prisionero, estaba capturado, estaba prisionero. Incluso sus mismos sacerdotes de los mexicas estaban siendo prisioneros. Entonces el pueblo no tenía monarca o no tenía señor, Hueytlatuani. Bueno, no eran emperadores, eran señoríos aquí en América, aquí en el Valle de la Anáhuac. Entonces, mientras pasaban los días, los meses, desde allá de Cuba, don Diego de Velázquez manda a un personaje un personaje clave con soldados, que vayan a buscar a Hernán Cortés y les dice, vete a buscar a Cortés y su gente y me los traes vivos o muertos, y vivos o muertos porque se robaron mis barcos o salieron sin mi orden. Y Cortés, curiosamente, la historia no se sabe, no se explica cómo Hernán Cortés se enteró, estando ya en el Valle de México, en Tenochtitlán, cómo se enteró de que venía una tripulación de Cuba a buscarlos o a aprenderlos. Por lo tanto, eso es un misterio. Por lo tanto, Cortés le dice a don Pedro de Alvarado, su general, Pedro, te quedas a cargo de esta situación, yo me voy a llevar a tantos soldados y me voy a ir al puerto de Veracruz a enfrentar a los que vienen. Y se va Cortés con su caballo y su gente y soldados y llegan a Veracruz y allá se enfrentan con los que vienen de Cuba. Hay quienes dicen que Cortés derrota a sus propios compatriotas que venían de Cuba, pero hay otras versiones que dicen que los persuade y los convence de que dejen el barco, que lo destruyan y que se vayan con los mexicas porque ahí hay mucho oro y riqueza. El punto es que se logra traer más gente de lo que pensaba, ¿no? Toda la gente que venía de Cuba, muchos de ellos se unieron a Cortés y se adentran a Tenochtitlán. Y dentro de todos esos que iban, había un personaje que se llama Mandingo. Mandingo, el del viaje que llegaba de Cuba a aprender a Cortés, iba infectado de viruela y empezaban los síntomas de la viruela. Cuando llegan a casi cerca del Valle de México, mucho antes, ¿no? Por Puebla, los mexicas empiezan a celebrar una fiesta, un día empiezan a celebrar una fiesta muy importante para ellos, de un dios, en el templo mayor, la plaza de Azacayatl o en el palacio. Y empiezan a tocar tambores, sale toda la gente. Y don Pedro de Alvarado, como estaba al mando, no sabía qué significaba eso. Como vio tambores, dijo, se están preparando con la guerra. Entonces él empieza a disparar con sus soldados y hacen una matazón.
A eso se le llama la matanza del Templo Mayor. Entonces, cuando Cortés llega, mira que hay un conflicto, mira que hay una revuelta allí, y empiezan a querer huir y escapar con poco oro que llevaban. Pero hubo un enfrentamiento tanto así que Cortés no logró salir bien, salió malherido y perdió su tesoro, y ahí es donde se cuenta que ya rumbo a Tlaxcala se fue a refugiar con los tlaxcaltecas porque eran ya sus amigos. Se cuenta que bajo un árbol en la noche se puso a llorar su desgracia, su derrota y sus pérdidas, ¿no? Que era la noche triste, a eso le llamamos la noche triste. Y allá con los tlaxcaltecas se recupera de sus heridas y empiezan a fraguar un plan para volver a conquistar a los mexicas. Pero ahorita les cuento esa parte. Bueno, entonces le dice a los tlaxcaltecas, vamos a atacarlos, y los tlaxcaltecas le dicen, sí, la única forma de vencerlos es yendo por agua, como estaban en una isla, atacándoles por el agua, quitándoles sus puentes, cortándoles suministro de agua y alimentos para que no puedan abastecerse, y entramos nosotros con embarcaciones, pero no tenemos barcos o naves. Entonces Cortés le dice a los nativos de allí, del Valle del Náhuatl, sí, hay forma, vayan a Veracruz y tráiganse todas las tablas o maderas y vamos a construir los barcos. Así que todos los nativos se fueron caminando, o en caballos, en bestias, hasta Veracruz a recoger las tablas, y se trajeron las tablas cargando a llegar hasta Valle de Texcoco, hasta México, se lo llevaron, y allá en México empezaron a armar los tipos barcos para poder entrar por navegando y vencer a los mexicanos. Y sí, los entran y empieza el enfrentamiento, hay una matanza cruel y salvaje, pero el problema está que, curiosamente, cuando ya empieza el conflicto, la segunda batalla, Mandingo muere de viruela, y pues naturalmente que su enfermedad era contagiosa. Por área de destino, alguien lo tocó, alguien de los indígenas o nativos tocó a Mandingo, tocó su ropa y se infectó. Después esa persona en su casa la empezaron a curar, no había tratamiento, no había antídoto, así que las personas que lo atendieron lo tocaron, se empezaron a contagiar, se murieron. Luego otras familias salieron a enterrar, lo tocaron a sus familias, se enfermaron, y sí, poco a poquito se fueron infectando. Más de 300,000 personas en poquitos meses, en casi un mes, 2 meses, más de 300,000 personas murieron. Y entonces los mexicas se diezmó su población, flaqueó, porque pues ya no tenía tanta gente, estaba muriendo. Entonces, y como no tenía monarca, ponen a Cuitláhuac. Cuitláhuac, que era un pariente de Moctezuma, lo ponen como monarca, pero Cuitláhuac a los poquitos, al mes de haber sido nombrado como monarca, falleció de viruela. Se vuelven a quedar sin monarca, sin señor, sin Tlatoani. Entonces hacen otra clandestinamente, porque ya no hacían los rituales, pues sus sacerdotes estaban cautivos. Ponen al último monarca, al último señor, Huey Tlatoani, a Moctezuma, perdón, a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, otro pariente de Moctezuma, lo ungen como monarca, como señor, como Huey Tlatoani, y empieza a dirigir la batalla. Pero ya para eso los mexicas ya estaban diezmados, ¿no? Diezmados significa que ya estaban casi a punto de derrumbarse, de perder la batalla. Y así, al final, el martes 13 de agosto de 1521, 2 años después de tanta batalla, el martes 13 de 1521, en la madrugada, Cuauhtémoc con su gente estaban saliendo en unos como kayaks o botes o barcos o pequeños, ¿no? Lanchas, tratando ya de huir, porque ya los españoles ya habían apoderado de la tierra, y los capturan, lo torturan a Cuauhtémoc y a las otras personas que iban allí para que dijeran dónde estaba el tesoro. Hay quienes dicen que los queman los pies con aceite caliente, y se dice que nunca dijo dónde estaba el tesoro. Así fue como los españoles se quedaron viviendo aquí en América, 1521. Esa fue la primera batalla, la primera conquista, la primera invasión militar, la conquista militar o invasión militar. Pero falta la otra invasión. Hubo otra invasión, otra conquista que los españoles hicieron 2 años después. Se llama conquista espiritual. Entonces, eso significaba que en 1523, cuando ya se habían quedado a vivir aquí durante años, 2 años ya, el rey de España dice, pues hay que evangelizarlos, hay que cristianizarlos, hay que darles la fe católica, hablarles de Dios, de la Virgen María, de Jesús, de Nazaret, de Jesucristo. Así que en 1523 viene la primera orden de sacerdotes o monjes, los franciscanos, 1523, y empiezan a hacer su primer evangelización. ¿Y cómo creen que empezaron a evangelizar a las personas que quedaron, a los pueblos que habían quedado ya sometidos
bajo el Imperio Español. Porque Hernán Cortés, ya después que los pueblos malinches, esos sí son traidores a la patria, los totonacas, los tlaxcaltecas y los de Cholula, Puebla, que se le unieron a Cortés, esos son los verdaderos traidores, no la Malinali o Malinzi, porque ella fue víctima de explotación, ella fue víctima de secuestro y violación, que incluso dicen que fue amante, pues ya después se hizo amante y esposa de Hernán Cortés, quien le dio hijos, no sé cuántos hijos le daría, pero el punto es que ella fue usada, ¿no? Pero los otros pueblos sí por su propia voluntad se unieron a Cortés. Entonces, todos esos pueblos que dijeron, sí, nos vas a liberar de los mexicas, al final de cuentas Cortés le dijo, no, ahora ustedes nos van a rendir tributo, nos van a pagar tributo. Entonces, Cortés los engaña, los usa y todos los demás pueblos se quedan allí al servicio de Cortés, de los españoles. Pero ahora había que evangelizarlos. ¿Cómo le hicieron para evangelizarlos? Aquí es donde viene ya el método de la Inquisición, de eso que les hablé un poquito en filosofía, el método, la Iglesia Católica le llama Santa Inquisición, que de santa no tiene absolutamente algo, nada bueno. Bueno, así que ahorita les voy a hablar de la invasión espiritual y les voy a empezar ya a ir hablando de cómo fue la instauración política y social aquí en la Nueva España. Pero eso se los voy a explicar ahorita en otra sesión, así que les pido de favor que, ok, Erika, ya quedó claro entonces, muy bien, que se vuelvan a conectar con el mismo link para otra sesión de unos 10 minutos para hablarles de la conquista espiritual y los primeros esbozos de cómo se hizo la forma de vida en la colonia aquí en la Nueva España, para ya la próxima semana hablar de la independencia, cómo se independizaron. Así que los espero ahorita, unos 10 o 15 minutos vamos a tener la clase extra, a la 1 en punto terminamos, ¿sale? O sí, más o menos como a la 1, para que puedan hacer otras cosas. Así que los veo ahorita en otra sesión. ¿Sale? Ahí los espero. Bye.